Marcos capítulos 7 al 9. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús curaba de formas muy diferentes y a cada persona de una manera especial. En este caso, os estaba hablando de la curación de un sordomudo, un sordo que hablaba con dificultad. Y esta curación se realizó a solas, donde Jesús se llevó al sordomudo aparte y ahí lo curó, como acabo de comentar. Tras realizar cada una de sus curaciones, Jesús lo único que pedía era que no lo contasen, pero cuanto más lo pedía, más lo contasen. Es como un niño pequeño, cuanto más dicen que no hagas una cosa, más la haces. Pues lo mismo pasaba con el pueblo. Estos capítulos empiezan con el 7, la discusión sobre las tradiciones farisaicas, que aquí lo que intentaban hacer era evaluar ese ministerio de Jesús, a ver quién era y qué estaba haciendo, por si fuese un falso profeta, por si no, pero iban como muy a pillarlo en muchas ocasiones. Lo que sucedía es que nunca lo pillaban porque es imposible pillar a Dios. Entonces, entre los capítulos 7 y 8 lo que se contempla es el ingreso de los no judíos al reino de Dios, que esto también alarmaba a los que eran muy religiosos, sobre todo a los líderes. Cada uno tenía sus tradiciones y en este caso habla de la tradición que tenían los fariseos y los judíos de lavarse las manos, de la purificación de las copas, de los jarros y las bandejas, que era un ritual bastante complejo, bastante elaborado. Sin embargo, lo que Jesús les viene a decir es, empieza a citar a Isaías, que Isaías lo que ya predijo, lo que ya fue señalando que iría a suceder hacia el Nuevo Testamento es: dice el Señor, este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios, pues su corazón está lejos de mí y el respeto que me demuestra son preceptos enseñados por hombres. Lo que sucedía aquí era que se habían olvidado completamente de lo esencial. Se estaban centrando tanto en la tradición que se olvidaban de la persona. Entonces estaban violando el mandamiento de Dios para conservar esa tradición que ellos ya mismo habían creado. A raíz de la original, ellos fueron añadiendo hasta que al final ellos se quedaron con su propia tradición. Entonces estaban anulando la palabra de Dios. Y lo que les vuelve a recordar es que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, lo que sale del corazón, no lo que entra. Entonces, después de esto, empieza con los viajes de Jesús fuera de Galilea. Primero empieza con la curación de la hija de una sirofenicia, que era una gentil. Luego está la curación del sordomudo, donde también se hace referencia a Isaías, o se hace referencia que se recuerde aquello que Isaías dijo en su día, en el Antiguo Testamento, donde dijo: entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Y como hablaba la gente, lo que acababa diciendo era: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Todo lo ha hecho bien, porque Jesús lo que vino a hacer y lo que sigue haciendo a día de hoy es hacer el bien. O sea, Él lo que quiere es que nosotros seamos felices, que seamos libres, que estemos plenos. En el capítulo 8 se ve cómo Jesús se preocupa por todos y cada uno de nosotros. Viene la segunda multiplicación de los panes. Y aquí Jesús tiene compasión de su pueblo, se está preocupando por ellos, por cómo están, por si van a tener hambre, por si no. O sea, vemos cómo después de esto los fariseos piden un signo del cielo con el fin de poner a prueba a Jesús. Y Jesús lo que les dice es que no se les va a dar ningún signo. En otros evangelios vemos cómo similar a este se dice que no se les dará un signo más que el signo de Jonás, que lo que simbolizaba era esos 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar en el seno de la tierra y luego resucitaría de entre los muertos. La levadura de los fariseos y de Herodes, la levadura aquí se utiliza como una ilustración del trabajo del pecado y del orgullo. Y Jesús lo que les decía era que se guardasen de la levadura. Era una idea espiritual. Sin embargo, los discípulos no lo entendían. Ellos pensaban que era literal. Entonces ellos iban buscando pan. También Jesús les va haciendo diferentes preguntas para que ellos reflexionen. Les recuerda ese milagro de los panes y los peces. Les dice: ¿no veis ni oís? ¿No comprendéis ni entendéis?
O sea, esos milagros van invitando a reflexionar sobre la misión de Jesús y el por qué Jesús estaba ahí. Se ven otras curaciones de ciegos, como por ejemplo el ciego de Betsaida, que la curación en este caso fue lenta y progresiva, que esto puede estar haciendo una alusión a lo que acabamos de comentar de los discípulos, de esa ceguera espiritual que nos puede pasar a todos y cada uno de nosotros, que no veamos esos milagros que Dios está obrando día a día con nosotros en nuestra vida, con los de nuestro alrededor. Y vemos cómo esto muestra la dificultad que tiene la gente para ver quién es Jesús de Nazaret. La profesión de fe de Pedro. Vemos cómo Pedro da la verdadera respuesta a quién es el Mesías, o sea, quién es Jesús. Y le dice Pedro, tú eres el Cristo. A lo que Jesús le dice, esto aún no lo digas. O sea, esto se tiene que decir en el momento indicado. Pero también le dijo que esto no venía por él, sino que esto era inspirado por el Padre. Luego vemos el primer anuncio de la pasión, donde Jesús se dirige a sus discípulos para introducirlos profundamente en su ministerio. Les dice que iba a sufrir mucho, que iba a ser reprobado, que lo matarían. Sin embargo, resucitaría a los 3 días. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús reprende a Pedro porque en un momento está siendo inspirado por Dios, pero en otro momento está siendo inspirado por Satanás. Entonces le dice, apártate, porque el Hijo del Hombre, Jesús, tenía que pasar por todo esto. Las condiciones para seguir a Jesús, llama a la gente y a sus discípulos. No solo está llamando a los discípulos, sino que llama a todos los demás. Y les dice que para seguirle a Él, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, niegues a sí mismo también hace una alusión a vivir como una persona centrada en los demás. Y recuerdo aquí, así como breve pausa, que no hay resurrección sin muerte, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. El Viernes Santo fue necesario para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. En el capítulo 9 habla de la transfiguración, que este capítulo lo que hace es cerrar la primera parte del Evangelio de San Marcos, y a raíz de aquí Jesús está dedicado a la formación de sus discípulos. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se transfigura delante de ellos. Se aparecen Elías y Moisés, que son 2 figuras esenciales en el Antiguo Testamento, donde Elías representa a los profetas y Moisés a la ley, y ellos conversaban con Jesús. Vemos cómo los discípulos reconocen a Elías y a Moisés, porque cómo ellos iban a saber que eran Elías y Moisés los que estaban acompañando a Jesús. Pedro no sabía qué responder a lo que estaba sucediendo, y en vez de callarse y tal, Pedro lo que le dice a Jesús es: Rabí, está bien que nos quedemos aquí, vamos a construir 3 tiendas. De repente aparece la gloria de Dios y dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Como también dejando claro ese afianzamiento de su plan, de que le hagan caso, de que confíen en Jesús. Cuando salen estas palabras de esa nube, de esa gloria del Señor, solo estaba Jesús. Jesús les dice que se callen de lo que acaban de ver hasta que el Hijo del Hombre resucitase entre los muertos. Esto lo iban discutiendo entre sí porque no entendían muy bien lo que les quería decir Jesús. Y les dice Jesús: Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Es decir, que las Escrituras se cumplen, Dios es fiel a su palabra. Después de esto, llega un punto en que los discípulos están intentando expulsar un espíritu inmundo y no pueden. Entonces llega Jesús, toda la gente al ver a Jesús se queda sorprendida y corren a saludarle. También cuenta un poco qué es aquello que le hacía este espíritu inmundo a esta persona, que solo hacía que autolesionarse, se hacía daño, o sea, estaba pasándolo muy mal, y fue un padre a pedir por su hijo. Entonces el padre le decía: si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. A lo que Jesús contesta, que me hizo mucha gracia la expresión, es que es una expresión muy española. ¿Qué es eso de si puedes? ¿Sabes? O sea, no creo que sea en este tono, pero lo leí así cuando estaba leyendo esto por primera vez. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Le responde el padre: creo, ayuda a mi poca fe. Y una vez dijo esto, salió del hijo el espíritu inmundo. Luego, cuando los discípulos le preguntan en privado que por qué ellos no pudieron expulsar en específico a este espíritu inmundo, porque a otros sí que hubieran podido
expulsarlos, Jesús les explicó: esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. En Mateo vimos que ponía con ayuno y oración, que es muy importante. El segundo anuncio de la pasión le sigue a esto y los discípulos seguían sin entender, tenían miedo de preguntar, no entendían qué es lo que estaba pasando, porque algunos de ellos seguían teniendo en mente que el Mesías tenía que vencer, tenían que triunfar. ¿Cómo iba a sufrir el Mesías? Por favor, si es el Hijo de Dios, es que no tenía sentido. Le sigue una discusión que ellos tenían entre sí muy recurrentemente, que era que quién era el mayor de todos, de los discípulos. Jesús les responde: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que acoja a un niño en mi nombre, a mí me acoge. El que me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Es decir, quien acoge a un niño, acoge a Jesús. Quien acoge a Jesús, acoge a Dios. Llega Juan y le dice a Jesús que hay alguien echando espíritus inmundos en nombre de Jesús. A lo que Jesús le dice: no hay nadie que obre un milagro en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. No tendría mucho sentido actuar en nombre de Jesús y luego hablar mal de Jesús. Nada, cero lógica. Caridad con los discípulos, aquí habla de que aquel que os dé por el hecho de que sois de Cristo, se le recompensará. Y luego habla de esto que es muy famoso, que es que si tu mano te hace pecar, córtatela, que mejor que entres manco en la vida, que entres con tu cuerpo entero en el infierno. Así que lo que viene a decir esto es que el sacrificio muchas veces es necesario para evitar el infierno. Esto no quiere decir que hay que cortarse en ninguna parte del cuerpo, es una forma de hablar. Es decir, que hay veces que hay que hacer algún sacrificio para evitar caer en el pecado, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios y el pecado es lo contrario al bien, porque si el pecado nos separa de Dios, Dios es bien, Dios es bueno. Lo hemos leído, todo lo hace bien. Entonces, aquello que nos separa de Dios no es bueno. Todos han de ser salados con fuego. Tened sal en vosotros, que la sal, decía Jesús, que era buena, y tened paz unos con otros. Y así es como finalizan estos 3 capítulos. O sea, vemos cómo poco a poco se va cumpliendo esa palabra de Dios del Antiguo Testamento que apunta al Nuevo. El Nuevo también vuelve a apuntar al Antiguo. O sea, está todo conectado. Y todo apunta hacia Jesús, todo apunta hacia Dios, que a su vez apunta hacia el amor. Y vemos como no hay nada imposible para Dios. Igual que curó a ese sordomudo, hace milagros con nosotros todos los días. Tal vez nosotros físicamente no seamos sordos, no seamos mudos, tengamos vista, pero hay otras cosas, en mi caso, por ejemplo, que yo pensaba que eran imposibles de dejar de curar. Y sí, o sea, Jesús lo hizo. Y doy gracias a Dios por ello, porque gracias a eso soy la persona que soy hoy en día. Obviamente me quedan muchísimas y muchísimas cosas que mejorar, pero Dios siempre, si nos dejamos, nos cura y nos sana, porque no hay imposibles para Dios. Antes de terminar, quería saludar, porque sé que seguramente por el título van a entrar personas que hayan hecho, quieran hacer o tengan curiosidad sobre el retiro de EFETA. Sí, lo he hecho, lo hice en febrero del 2023 y es una maravilla, lo recomiendo muchísimo hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también a los que organizan retiros de EFETA, a los servidores por todo el amor que ponen en el retiro, porque cuando hice el retiro con lo que me quedé es: Dios es amor. Así que muchas gracias a vosotros por servir y entregarlo todo por los demás. Espero que paséis muy pero que muy buen día y que Dios os bendiga.